Esta mañana, como habíamos anunciado, contamos con la participación del licenciado Felucho Jiménez, destacado dirigente del PLD y presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo quisiera comenzar por la parte del país, por la parte política. Estamos en una agenda muy interesante donde el gobierno habrá de tomar decisiones trascendentes en todo el sentido de la palabra. Y hay muchas expectativas en lo económico, hay muchas expectativas en que dé fruto lo que el presidente está haciendo. Estamos casi a mitad de gobierno. Pero estamos en política también, comenzando con los funcionarios. Y hiciste algunas críticas en ese sentido o algunas observaciones, como te caracteriza siempre, que dice lo que piensa. Recordamos que una vez renunciaste, creo, para darle oportunidad al presidente a que quisiera nombrar a otra persona. Y recordaba... Y no aceptó designaciones también. Y recordaba que... Cogí 4 años sabáticos. El presidente, el actual presidente Danilo Medina también en su momento se retiró. ¿Qué se puede hacer? Porque hasta ahora hemos visto que parte importante del gobierno está en campaña, aunque no quieran negarlo. Lo único que puede hacerse es establecer reglas de juego. ¿Y quién tiene que establecer? El comité político del partido. ¿Usted va a plantear eso en un comité político? Es que no es un asunto de que yo lo plantee. Pero alguien tiene que salir, porque a veces puede ser que no se atrevan. Yo no creo que haya un miembro del comité político que no sepa de los planteamientos míos, porque la primera vez que los hice hace casi un año, porque esta campaña comenzó desde muy temprano momento, es decir, demasiado adelantada. ¿Cuál es el problema? El problema no es ni siquiera si los ministros o funcionarios que aspiran se dediquen o no adecuadamente al trabajo que se les ha encomendado en materia de función pública, de su trabajo público. El problema no es solo eso. Tú puedes decir, Temístocles sigue trabajando, Fran sigue trabajando, el otro sigue trabajando y el otro, eso no tiene que ver eso, porque no es un asunto que va dirigido a lo personal. Un precandidato se hace acompañar de un equipo. A mí nadie, como soy político desde muchachito, nadie me viene a mí a decir que el dedicarle una parte de su cerebro, de su inteligencia, a las aspiraciones y más a las presidenciales, no quita tiempo, no quita inteligencia, no quita espacio para poder pensar en su trabajo. Hay una cosa que es importante que uno pueda expresarlo. El trabajo más importante de un funcionario o de un empleado, de un trabajador cualquiera, no es el que se realice en el momento en el que uno está al volante, si es chofer, o con una pala, si es un albañil o una plana, o un bisturí si es médico y es cirujano, o un funcionario que está en su despacho despachando, atendiendo las cosas públicas. Ese no es el principal tiempo y el principal trabajo. El principal tiempo y el principal trabajo es el que uno le dedica en la mente a planificar. Y mientras usted esté trabajando, usted no puede estar planificando. Usted tiene que tomarse varias horas al día, a lo que Aristóteles, me parece, llamaba el ocio contemplativo. Usted tiene que meditar, usted tiene que autoevaluarse, usted tiene que autocriticarse, usted tiene que pasarle revista a lo que está haciendo, a ver si es verdad que se la está comiendo, por el contrario, la vida se lo está comiendo a usted. Usted tiene que tener la oportunidad de tener la tranquilidad y el espacio suficiente para usted evaluar lo que usted está haciendo, cómo mejorarlo, qué nuevas cosas hacer, etcétera, etcétera. Y ese momento que la gente cree, el común de la gente cree que es como el rato libre que tiene el empleado o que tiene el funcionario, no es verdad. No, no es verdad. Y ya desde la época de Marx se hablaba de eso, del trabajo abstracto. ¿Qué es eso? La abstracción que hace el trabajador de cualquier categoría, vuelvo y repito, ¿verdad? En su trabajo. Mira, un obrero está en su casa, está cenando o ha terminado de cenar, quizás se presta a ver televisión. Si ese hombre trabaja en una mina o trabaja en una fábrica de embutidos, por ejemplo, no les quepa a ustedes la menor duda de que él le dedica tiempo en su casa a su propio trabajo, a cómo hacerlo, lo que ha hecho, lo que hizo, etcétera, etcétera, ¿verdad? En su experiencia, ¿se puede ser ministro de turismo y candidato a la presidencia a la vez? Yo no quiero que tú me lo plantees desde ese punto de vista, porque entonces se interpretaría que yo voy a hablar de Francisco Javier y eso no me interesa. No es el caso, yo no. La gente siempre trata de meter a uno de nuevo en una aspiración que hace mucho que yo renuncié a ella. No me interesa jamás volver a turismo. No, lo que quiero decir es,
Lo que quiero decir es fundamentalmente que yo creo que estos compañeros que son funcionarios, que tienen sus equipos, que de compañeros y compañeras que también son funcionarios, que también son empleados, no tienen derecho a distraer la labor de un gobierno encabezada por un presidente que, como Danilo Medina, quiere corregir lo que está mal, hacer lo que nunca se ha hecho. Es decir, estamos a menos de mitad de gobierno. Usted tiene que estar, el equipo de gobierno completo tiene que estar a tono con el presidente. Pero hay otro elemento que ya yo he señalado. Radamés Segura ya hizo públicas sus aspiraciones. Radamés no es funcionario. Y si mañana a lo mejor Leonel dice que quiere volver a ser presidente, tampoco es funcionario. Y pon tú que cualquier otro, José Tomás. Entonces tú dices, bueno, debe haber unas reglas de juego que se respeten y que sean comunes a todos. El propio secretario general del partido también está lanzado. Bueno, yo creo que un secretario general, si usted quiere ser candidato a la presidencia, y yo aprecio mucho a Reinaldo, debe pedir licencia de su condición de secretario general por una razón elemental, En el Partido de la Liberación Dominicana, desde la época de Juan Bosch, cuando llega el presidente del partido, nos ponemos de pie, porque es el que tiene más categoría entre sus iguales. Cuando llega el secretario general, si el presidente del partido o de la República no está, nosotros nos ponemos de pie a saludarle. No es secretario general. Entonces, quiero decirte, es el hombre que está llamado a hablar en los actos políticos del partido en nombre de todos y no de una aspiración de una parte, así sea grande, del partido. En fin, lo que trato de decir es que yo creo definitivamente que tienen que haber ciertas reglas de juego. Y el propio presidente Danilo Medina contribuyó a establecerla. Cuando Danilo quiso aspirar a la presidencia, renunció a su condición de secretario de la presidencia, que era el segundo hombre en la jefatura del país. Mando, sí. Eso es la realidad. El gerente del gobierno. Así Ahora, es. Felucho, Es más, tanto que mucha gente, incluido en el sector, y sobre todo en el sector empresarial, entendían que hubo dos gobiernos en ese momento, ¿verdad? Que antes con Danilo y sin Danilo, porque evidentemente Danilo le prestaba un auxilio fundamental al presidente. Y era vía de comunicación. Felucho, para Así terminar es. con este tema, ya está planteada la posición que tú has hecho públicamente y lo conocen, tú decías, los miembros del comité político. ¿En qué deberá concluir este tema? ¿O alguien, tú llevarás esa ya públicamente? Bueno, ustedes saben que cómo yo pienso, mis compañeros del comité político, ¿vamos a tomar una decisión en este sentido? ¿O quién va a plantear eso? Mira, a veces se cansa uno de hacer el papel de Quijote. Y a mí me ha tocado y me ha correspondido hacer muchas veces ese papel, ser como el pato feo de la película, el que venga con la espada en la mano a querer hacer justicia. No, yo creo, ya el comité político tiene 35 miembros, yo he señalado esto, lo he reiterado, lo he dicho públicamente, bueno. pero yo no tengo por qué abrogarme el derecho de creer que yo soy la conciencia crítica de mi partido o de la nación. No, francamente, si los demás entienden que lo que yo estoy diciendo es una tontería, pues viva la tontería y que todo siga igual. Ahora, si hay otro compañero que entiende que definitivamente esto tiene que regularse de una manera diferente, entonces otros que lo planteen, porque desde que alguien lo plantee yo voy a secundarlo y yo lo voy a motivar. Okay. Yo creo honestamente que si usted se decidió a ser precandidato y hacer públicas sus aspiraciones y dedicarle una parte sustancial de su tiempo a esas labores, usted debe de dejar al presidente de la República en la absoluta libertad de que el presidente haga una reestructuración de su gabinete y de su funcionario, de su equipo de trabajo, el que se dedique a gobernar. Es lo que yo he dicho, o sea, yo no estoy señalando que una persona deja de tener capacidad o que... Lo que yo he dicho, francamente, y lo reitero, es que tiene que haber un equipo de gobierno que como lo dijo muy bien el compañero Danilo Medina cuando era candidato, cada uno de sus funcionarios debe tocar la parte de la partitura que le corresponde tocar de la pieza que él dirige. Okay. Y desde ese punto de vista, francamente, yo creo que el presidente debe de sentirse en esa libertad. Y quiero aprovechar para decirle a ustedes una cosa. Es muy común entre los dominicanos y quizás en otras nacionalidades que se piensa que el presidente de la República, y sobre todo en un país presidencialista como el nuestro, es como un hombre poderoso, el que todo lo puede. Y yo quiero que ustedes sepan que a veces el presidente dominicano es más esclavo, es el más esclavo de los funcionarios, es el menos libre de los funcionarios. Les voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la precampaña, pero sí tiene que ver con lo que es la estructuración de un gobierno.
Ahora se ha vuelto a hacerle mucha crítica al servicio exterior dominicano. Y yo creo que con muchísima razón. Y creo que poco se ha dicho. Creo que pudieran decirse muchas cosas más. Bueno, ¿por qué un presidente de la República, sea Danilo Medina, sea Leonel Fernández, sea Hipólito Mejía, sea quien sea, no está con la total libertad de poder diseñar un servicio exterior adecuado? En pero el sentido... ¿y por qué? ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de cónsules, vicecónsules, oficiales consulares, Consejeros. embajadores, consejeros, ministros consejeros, secretarios auxiliares, etcétera, que son o hermanos de un dirigente de partido, o primo de un diputado, de un senador del país, de cualquier partido que sea, no solo del partido de gobierno, o la esposa, una que fue novia, uno que prima, o un hijo, es decir, hay una maraña de intereses de orden familiar, de orden de que fulano ten cuidado y tú tocas ese, porque tú no sabías que ese hombre es hermano o cuñado del senador tal o del diputado tal. Y un presidente a veces se quisiera sentir con la absoluta libertad de decir, bueno, miren, esto es lo que yo creo, esto es lo que debe hacerse. Lucho, pero en otros países se hace, ¿y por qué aquí no? Porque la política en la República Dominicana tiene una serie de leyes ya, porque tú sabes que la ley no es solo la que emana del Congreso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, o sea, tú dices, las leyes físicas, muchas de las leyes que no se expresan por la vía judicial de un texto de ley, etcétera, son las causas que generan determinado, es la relación causal entre causas y efectos. Entonces, y un Felucho, hecho, entonces esto no tiene solución. Entonces, en la República Dominicana hay una ley fundamental de la vida política, ¿tú sabes cuál es? El clientelismo. Bueno, pero no tiene solución entonces arreglar eso. Es que bueno, es que es una solución. O corregir eso, que Danilo lo prometió en campaña. Bueno, pero no. Pero está dentro de su programa de gobierno y él ha cumplido un porcentaje muy alto de ese programa de gobierno, a excepción de lo que es tocar el servicio exterior. Y yo, que no he hablado de este tema con él, me atrevería a asegurar que cada vez que ha querido coger un bisturí, hiere a alguien. Y ese alguien es alguien que en determinado momento lo puede ayudar a él o desayudar en el cumplimiento de metas que a su juicio son de orden más importante. Es así, o sea, es una pena, señores. Pero eso es lo que debemos esperar de la política y de los partidos en la República Dominicana. No, Jacqueline, porque entonces ya tú estás metiéndote en el campo de la ética. Y de lo que... No, pero claro, yo no. Tú te estás no, mi vida, nos meteríamos, si seguimos ese camino, en el campo de lo que debería ser. Y si nos metemos en el campo de lo que debería ser, podemos hacer programas fabulosos, hasta rehacer la República Dominicana, porque aquí hay que enderezar muchos entuertos. Miren, otro tema vigente ahora, el problema haitiano, la cuestión de Haití. Y vinculado al servicio exterior, porque esto tiene conexiones, claro tiene sí. vasos comunicantes entre un tema y otro. ¿Cómo es posible que en la República Dominicana, de Trujillo para acá, el gobierno dominicano, sea cual sea, ha abandonado el lobismo en Washington? Uno pudiese decir, bueno, cuando el país dependía en su economía de la industria azucarera, como la cuota del mercado preferencial norteamericano era vital, se entendía entonces que debieran haber unos lobistas, unas personas pagadas, como el Estado tenía el Consejo Estatal del Azúcar, ¿verdad? Y ahí pudiese haber, y para que el país no se perjudicara, y Vicini podía tener interés en eso, y la United Fruit, luego la Puerto Rico Sugar South Company, que después pasó a ser Wolfgang Wester, etcétera, pudiesen tener ese interés ahí. Bueno, desaparece Trujillo. Entonces viene el gobierno de Juan Bosch y derrocan el gobierno de Juan Bosch. Y el triunvirato tuvo lobistas en Washington, pero solo para defender lo indefendible, que era el golpe de facto que le habían hecho a Juan Bosch, y defender y sobre todo procurar el reconocimiento del gobierno norteamericano de ese gobierno de facto que había sido el triunvirato, ¿verdad? Producto de un golpe de Estado. Pero fíjate para qué, pero no era para defender los intereses de la nación. Entonces ahora
que en gran medida el país se siente cercado por un montón no voy a calificar porque no quiero ya entrar en calificativos, pero de entidades, ONGs, personas, etcétera, que quisieran ver a este país condenado y sometido a un juicio internacional que permita y que haga que la República Dominicana no haya respeto a la soberanía, ni a nuestra independencia, ni a la capacidad que tenemos los dominicanos para decidir quiénes deben ingresar pero aquí, bajo qué condiciones, ¿quiénes son responsables de esto, Felucho? No, pero voy para ello. Porque ¿quién abrió? Y este país tiene entonces un servicio exterior abultadísimo en materia de nómina, de personal, etcétera, y con una carencia casi total de política de defensa en ese sentido. Pero es que no había un diseño. Es que el gobierno, cuando ustedes llegaron al gobierno en el 96, teníamos un presidente anterior que era ciego, un anciano casi, y que estaba afuera. Leonel Fernández integra al país a la comunidad internacional y se abre y el país sale a relucir en el exterior, pero ¿tú sabes qué? Sin planes. Y esto en parte es resultado de esa falta de planificación de los gobiernos del PLD. Yo no diría que era una ausencia total de planes. Yo lo que sí creo es que en gran medida hemos vivido de espaldas a realidades que son demasiado importantes como para que uno viviera ignorándolas. Aunque lo tenía uno en los ojos, ¿verdad que sí? Porque esa presencia masiva de inmigración ilegal, todo lo veíamos, ¿verdad que sí? Ok. Pero no, mira, el Estado Dominicano, tú ahorita hablabas de no debiera ser, y yo te dije, vamos a entrar en el campo de lo que debiera ser, de lo utópico, de idealizar cosas, etcétera. Pero miren ustedes, el Estado es uno. No importa que tenga 3 poderes, que se divida su administración y el ejercicio del poder público en poderes como el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el municipal, el poder electoral. Aquí hay muchos poderes, porque la prensa también ejerce un poder tremendo. Porque uno dice, la política es un medio de ascenso económico y social. La prensa es igualito, por eso hay tantos programeros. Eso no, es pero así, no hacen porque caso, la ni esto deja. Amor, no es la naturaleza del pueblo dominicano, es la naturaleza de una sociedad que desgraciadamente no tenemos un desarrollo industrial ni vamos a poderlo tener nunca. País chiquito, con poca población, un mercado interno pobre, que si no nos abrimos nuestra economía hacia el mundo, etcétera, vamos a estar siempre en lo limitado, etcétera. Pero te quiero decir, y de pronto viene un tribunal constitucional, dicta una sentencia, sin que el presidente se entere más que por la prensa, igualito que te enteraste tú, que nos enteramos cada uno de nosotros, y de pronto se arma un avipero y una situación en donde el país se pone en boca del mundo entero, y el presidente de la República se entera por la prensa, igualito que tú, que yo, que cualquier dominicano, de lo que está pasando. Y yo con esto no estoy desmeditando una sentencia que el único problema en el mérito de la sentencia es lo tarde que se adoptó, pues debió eso haberse resuelto hace muchísimo antes, claro. ¿Verdad que sí? Vamos a un corte y en breve regresamos con nuestro invitado. No se lo pierdan la segunda parte. Seguimos conversando con el licenciado Felucho Jiménez, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, entre otras condiciones que ha tenido. Yo creo que Jacqueline se ocupó de presentar debidamente a Felucho Jiménez. Pero en el otro aspecto, en la persona, en el funcionario, en el asunto educativo, alineándose con lo que son temas nacionales, ¿qué está haciendo Felucho Jiménez y qué hace la refinería en el aspecto de educación? Bueno, formidable. La Refinería Dominicana de Petróleo tenía un capítulo de gasto para socorrer a ONG, entidades distintas vinculadas a muchísimas cosas, rehabilitación, el tema de cáncer, el tema de los ciegos, el tema de defensa civil, bomberos, etcétera. Entonces nosotros ahora, de común acuerdo con los venezolanos, que tienen representación, por supuesto, en el Consejo de Administración, optamos por hacer una cosa diferente. Primero que nada, concentrar nuestras ayudas básicamente en los municipios donde la refinería ejerce su labor y tiene sus actividades, sus explotaciones, que es Jaina y Misao. El Don Gregorio, que queda en el medio, que por donde pase el oleoducto también, pero básicamente esos 2 municipios. Se siguen dando otro tipo de ayuda, pero nunca más de lo que se daba antes. No se han agregado nuevas cosas para concentrarnos nosotros ahí. Entonces, en el año 2012,
tuvimos un presupuesto limitado y nos dedicamos a hacer sanitarios y baños en una cantidad de barrios cuyos habitantes No miles, no tenían dónde bañarse ni dónde hacer sus necesidades. Iban al río Jaina o en el camino. El año pasado hay una serie de barrios muy pobres de Jaina que no tenían aceras y contenes y por supuesto tampoco tienen calles. En consecuencia los muchachos iban a las escuelas, los hombres y mujeres a su trabajo y cuando llovía, que llueve con cierta frecuencia, se enlodaban, sus zapatos se dañaban, etcétera, etcétera. Y dispusimos de un presupuesto para hacerle una parte de esos contenes y aceras para que por lo menos, aunque no hay calle todavía, y cuando el ayuntamiento haga la otra acera y el otro contén del otro lado, entonces hablar con el gobierno central para que pueda asfaltar por lo menos las vías principales de esos barrios populosos de esos dos municipios. Pero para este año ya hemos modificado mucho el plan de acción comunitaria, todo lo que es la asistencia comunitaria, y ahí viene la parte educativa a la que tú hacías referencia. ¿En qué consiste? 3 programas. Un primer programa que ya lo comenzamos ayer, que se llama Maestro que lee, alumnos que leen. En coordinación con la Academia Dominicana de la Lengua y un grupo de escritores intelectuales dominicanos, fueron escogidos 10 libros, 7 de literatura universal, 2 de literatura latinoamericana, que también no deja de ser universal porque sea de América Latina, pero concretamente autores latinoamericanos, y 1 de autoría dominicana, de literatura nacional. Esos 10 libros responden, creo que en general hay 1 de poesía, hay 1 de ensayo, hay 1 de cuentos, de teatro, y hay 7 novelas. Es decir, que abarca casi todos los géneros literarios. Faltaría la biografía, faltaría... ¿Y cuál es el incentivo? Ahora voy a eso. Entonces hemos elaborado unas bases del concurso. Y todo esto es en coordinación con el Ministerio de Educación, por supuesto. Y ayer ya tuvimos una reunión con los coordinadores del magisterio del municipio de Jaina. Fueron representantes del Ministerio de Educación, sobre todo la parte de educación más vinculada a lo cultural, y le dimos a conocer el concurso, las bases del concurso, que entre otras cosas tiene lo siguiente. Al terminar este año, en diciembre, la refinería le va a regalar los 10 libros. Entre esos 10 libros están El Quijote de la Mancha, la 100 años de soledad, Hamlet de Shakespeare. Fueron seleccionados 10 libros. Esos 10 libros se le van a regalar a cada escuela cuando en una escuela un mínimo de 5 maestros, de 5 profesores, se inscriban para participar en el concurso. Les regalamos los 10 libros a cada escuela y al terminar le hacemos unas pruebas con un jurado en donde va a estar la Academia de la Lengua, el Ministerio de Educación y nosotros, y entonces el maestro que en lectura comprensiva saque la mejor calificación ganaría 100,000 pesos. Wow. ¿Y nada más el para segundo profesores? lugar, 75,000. El tercer lugar, 50,000 pesos. Y el cuarto lugar, 25,000. El año que viene, esos 10 libros que le sirvieron al concurso de los profesores pasarán a un concurso de lectura entre los estudiantes. Los mismos 10 libros que ya los profesores han leído y han conocido y lo han discutido, esos 10 libros pasan a un concurso de lectura comprensiva también entre los estudiantes, con premios que no serán esos, ¿verdad? Y los profesores tendrán entonces otros 10 libros. Y así anualmente pensamos 10 libros de literatura, 10 libros de literatura. Primero los profesores, al año siguiente los estudiantes. Primero los profesores, al año siguiente los estudiantes. Es crear una cultura de lectura. La cultura de la lectura, Yeah. El hábito de la lectura. Lo que Camila Enrique Sureña, y digo Camila Enrique Sureña porque es en la que nosotros nos hemos inspirado para esto, llamaba el arte de leer. ¿Te fijas? El arte de leer. Que no es cualquier cosa, porque no es leer, no. Eso implica una serie de factores y de cosas. Ese es un concurso. Hay otro programa que se refiere al programa de formación artística y cultural de los estudiantes, que lo vamos a comenzar ahora
para el próximo año escolar, pero que estamos haciendo ya todos los ensayos con el Ministerio de Educación también. Entonces nos reunimos con maestros de la Sinfónica, gente de la danza y del ballet, de cineastas, etcétera, y habilitamos en Nizao y otro salón en otra escuela en Jaina, lo habilitamos como una sala de cine, como si fuese una sala de espectáculo. La refinería invirtió en el acomodamiento, en la adecuación de esos grandes salones a esto, y entonces viene un programa de enseñarle desde ballet, ópera, música clásica, música folclórica y popular, pintura, visitas a museos virtuales, porque todo aquello es con DVD y un Blu-ray, es decir, para que el estudiante tenga. Yo quiero que ustedes sepan, señores, que cuando hemos comenzado este programa, que ya lo comenzamos en Nizao, da gusto ver a aquellos muchachitos y muchachitas de 6, 7 y 8 años cómo valoran, cómo aprecian y con qué inteligencia responden las preguntas que el monitor cultural le hace con respecto a la obra que acaban de ver. Bueno, yo creo que terminamos con un buen broche de oro. Muy bien. Me encanta ese programa. Y a mí. Me encanta, porque eso va a dar frutos. Yo creo que sí. Gracias al licenciado Félix Jiménez, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, por acompañarnos esta mañana. En breve regresamos luego de la pausa y vamos a conversar con la licenciada Yusina Tejada, quien es relacionadora pública del Banco León.